Tiene la palabra. Buen día, Egunon, buenos días a todas y a todos. Como representante de la Asociación Red de Profesorado de Formación Profesional, es para mí un honor poder comparecer en la mañana de hoy aquí en este congreso. La Asociación Red de Profesorado Técnico de Formación Profesional es una asociación sin ánimo de lucro que se crea a partir de la aprobación de la LOMLOE, por la necesidad de dar voz de manera institucionalizada a un colectivo de miles de docentes afectados en todo el país. Tras incluir en la misma la extinción del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, al tiempo que equipara a un gran número de los mismos al cuerpo de secundaria, esta declaración, que no aclara más en principio, provoca una gran preocupación en todo el colectivo. Constituida por más de 3.500 docentes entre funcionarios, interinos, especialistas, catedráticos, titulados FP2, FP superior, maestros industriales de todo el país, entre socios, simpatizantes, vocales autonómicos, que dentro de su tiempo libre y familiar se reúnen y debaten por la defensa y mejora de la formación profesional de nuestro país, tratando de proponer soluciones y acercándolas a los legisladores. Recordemos que en todo el Estado imparte clases cerca de 32.000 profesores técnicos de FP, de los cuales este Gobierno anunciaba que la LOMLOE beneficiaba notablemente al 90% de las y los docentes de este cuerpo. Como no nos cuadraban los números, decidimos solicitar al Gobierno y a las diferentes autonomías los datos del profesorado sin titulación universitaria afectado por la nueva ley. A día de hoy, podemos decir que la respuesta del Gobierno, tenemos aquí instancia, no tiene los datos. Pero sí tenemos datos de Cataluña, que serían 1.460, de Euskadi 1.428, de Madrid 1.553, más unos 700 y pico sin ninguna titulación, Galicia 768, Andalucía cerca de 2.000, Asturias 388 y muchos más. En tan solo 6 comunidades autónomas estamos hablando de más de 3.500 afectados y afectadas, entre los que se encuentran funcionarios de carrera que seguirán sin que se les equiparen las condiciones laborales y salariales con el resto de sus compañeros y compañeras, a pesar de haber accedido en igualdad, mérito y capacidad a su puesto de trabajo. Funcionarios interinos que accedieron a la enseñanza por vocación después de años en la empresa privada, abandonando sus empleos, invirtiendo una media de 5.000 euros para completar los requisitos exigidos con cursos de especialización, certificados de formación pedagógica impartidos en la universidad o cursos de idiomas, para que ahora se les excluya por carácter de una titulación universitaria, quedando relegados a no se sabe dónde y con unas condiciones desconocidas. Aquí pueden ustedes ver una gráfica de la gran falta de profesores en todo el país. Está, por un lado, las comunidades autónomas y, por otro, las especialidades. Estos son plazas de difícil cobertura. Cada año, en España, la falta de docentes de FP impide garantizar la continuidad del derecho a la educación del alumnado durante todo el curso. Recordemos que las edades del alumnado en formación profesional van desde los 15 años hasta los 70 o más. Mientras las bolsas de interinidad están agotadas en varias especialidades, anecdóticamente, algunas de las que ofrecen los porcentajes más altos de inserción laboral, cerca del 100%. Las empresas, por su lado, demandan con urgencia técnicos cualificados, soldadores, gente de cocina, carpintería, mantenimiento industrial, ajustadores, torneros, fresadores, informáticos, instaladores, etcétera. Son algunos de los ejemplos. Hasta el año 98, todas las titulaciones superiores de FP fueron declaradas equivalentes a efectos docentes. A partir de esa fecha, por el Real Decreto 777 del año 98, las titulaciones superiores de FP fueron desapareciendo de la docencia, a excepción de aquellas especialidades para las que no existían estudios universitarios correspondientes: cocina, pastelería, estética, peluquería, mecanización, producción de artes gráficas. Recordemos que hay mucha gente ejerciendo clase en las especialidades de únicamente acceso con grado universitario, pero que en su día entraron con FP2, y de esta gente nadie dice nada. Lo digo porque son fuera de las 10 famosas especialidades. Dentro del profesorado, yo lo que voy a comentar hoy voy a tratar sobre todo profesorado, vamos a hablar también de FP dual y abandono escolar.
El profesorado es la piedra angular de la formación profesional reglada y, como tal, se tiene que considerar y reconocer a nivel laboral, profesional y salarial. Desgraciadamente, la realidad es diferente. La mayor parte del profesorado de formación profesional es maltratado institucionalmente a nivel profesional y salarial. Incomprensiblemente, el profesorado de FP está adscrito a 4 cuerpos docentes diferentes: educación secundaria, técnicos de formación profesional, artes plásticas y diseño, especialistas. Y ahora pues tenemos el nuevo nombre, y ahora el anteproyecto de la futura ley FP, que motiva este escrito, plantea la creación de un nuevo cuerpo cuyo nombre ya de por sí desincentiva a posibles candidatos. Su finalidad no es otra que la de crear una brecha más clara y profunda entre los profesores y profesoras de formación profesional. Respecto a la creación del nuevo cuerpo docente, podemos avanzar que más del 90% de los profesores está en desacuerdo, no le gusta ni el nombre, según la estadística que les enseñamos. Difícilmente se puede avanzar y optimizar recursos con tal disparidad de cuerpos que actúan sobre la misma parte del sistema educativo de este país. Tampoco parece razonable que entre el profesorado pueda haber diferencias y por tanto, discriminaciones profesionales y salariales. Se debe tener en cuenta que el profesorado de FP imparte clases al alumnado procedente de la ESO, completa e incompleta, entidades o centros de menores, cumplimiento de medidas judiciales, inmigrantes sin cualificación y estudios tutelados por las comunidades autónomas, programas de garantía social, programas de formación para el empleo, cualificaciones profesionales, universitarios. O sea, hay un tanto por ciento muy elevado de universitarios que vienen a la formación profesional a estudiar ahora. Bachillerato, pruebas de acceso de grado medio y superior, pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, antiguas enseñanzas de FP. También imparte docencia al alumnado de la ESO en materias optativas que ofertan los centros: iniciación a la imagen personal, emprendimiento, etcétera. Son los profesores técnicos quienes imparten estas asignaturas y a partir de ahora también se encargará de la formación ocupacional. El profesorado técnico, además de enseñar las competencias de un oficio y pasar lista, se encarga de mantener en perfecto estado de conservación la maquinaria, aparatología, herramientas útiles y puestos de trabajo para que el alumno pueda aprender en un lugar adecuado. Investigar, seleccionar y facilitar los proveedores para la adquisición del material específico que la Administración le permite solicitar al aula específica o laboratorio. Ordenar y reemplazar todos los útiles necesarios para realizar las prácticas. En algunas especialidades el alumno hace prácticas con modelos reales y el profesor debe velar por la seguridad del alumnado y de dichos modelos, duplicando el trabajo y la responsabilidad. Crear material didáctico específico para el alumnado. No existen libros concretos para todo. Velar por la seguridad del alumnado, cosa muy importante, y de que se utilicen todos los equipos de protección individual necesarios para que ningún alumno sufra accidentes en el aula taller. Muchos de los oficios tienen una elevada peligrosidad y de esto nadie dice nada. Apoyar, motivar y orientar y acompañar al alumnado para que no abandone los estudios. Adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos es básico para las enseñanzas que imparten formación profesional. Por este motivo, el profesorado técnico de FP es el que está más obligado a formarse y actualizarse en nuevas tecnologías, nuevos medios técnicos y metodologías para que los estudiantes obtengan los conocimientos, ideas y conceptos más actuales. La FP necesita de profesionales titulados preparados, tanto universitarios como provenientes de la FP. La unión de ambos perfiles ha demostrado que potencia el valor, prestigio y el éxito de la FP. Considerar que mejorar la cualificación del profesorado es prescindir del titulado superior de FP demuestra un desconocimiento profundo de esta modalidad. De hecho, el Ministerio ya ha tenido que rectificar creando un grupo singular. En un fallo flagrante de cálculo, una solución que no satisface a nadie, los grados universitarios deben complementar, no sustituir. ¿Soluciones que proponemos? Pues en la futura ley de FP, todo profesorado de formación profesional tiene que estar adscrito a un solo cuerpo docente, que bien se podría llamar Cuerpo Superior de Profesores de FP o Cuerpo de Profesores de FP, clasificado en el grupo A1 de la función pública, no pudiendo ser discriminado ni laboral ni salarialmente bajo ningún concepto. Según dicta el TREBET en su artículo 2, apartado 3, el personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias. O sea, que se modifique la legislación específica o el EBEP dentro de la normativa básica de todas las comunidades para añadir esta singularidad
y equiparar a todo el personal docente de FP sin excepción. El personal docente puede tener una legislación específica sin necesidad de cumplir los requisitos del TREBET, y así ha sido hasta ahora. Todas las especialidades de FP, sin excepción, han de ser adscritas al cuerpo de profesores de FP, así como todos los docentes pertenecientes a dichos cuerpos anteriormente descritos, para obtener ese crisol de habilidades y aptitudes que benefician la FP. El profesorado especialista que lo desee se vinculará con contrato laboral a la Administración pública competente y no podrá ser discriminado por ningún concepto respecto al resto de profesores de FP. Declarar todas las titulaciones superiores de FP como titulaciones genéricas para el acceso a la docencia en cualquier especialidad de FP y, en todo caso, equivalentes a efectos docentes. No nos podemos permitir que no haya docentes suficientes en la FP para cubrir todas las plazas fijas o interinas, sustituciones, etcétera. A día de hoy podemos afirmar que no se están cubriendo todas las sustituciones por la gran falta de docentes de FP. En muchas comunidades se están haciendo excepciones al cumplimiento de los requisitos exigidos para facilitar la cobertura de vacantes y sustituciones, la formación pedagógica o máster B1 en inglés o la lengua cooficial. Al igual que el profesorado funcionario de carrera, todo el profesorado interino con servicios prestados como profesor técnico de FP ha de ser adscrito al grupo funcionarial A1 y ha de poder acceder a los procesos selectivos correspondientes independientemente de su titulación. Todos los estudiantes con título de FP han de poder acceder al curso para obtener el diploma de especialización en formación pedagógica y didáctica y una vez superado deben de tener garantizado el derecho a acceso a los procesos selectivos. Destinar un tanto por ciento mayor de inversión para solventar los problemas de infraestructuras y medios técnicos en el aula y disminuir la carga burocrática y papeleo que resta horas de atención al alumnado, como por ejemplo puede ser la ISO 9001, que están implantando en muchos centros. Esto es gracias a las horas del alumnado. Los cursos de especialización o máster profesionales han de tener una duración no inferior a 60 créditos, debiendo ser equivalentes, en todos los casos, a los másteres universitarios, con el correspondiente conocimiento a nivel europeo. Además, se debe garantizar el acceso de todo el mundo a la universidad pública. Hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva la oportunidad universal de aprendizajes a lo largo de la vida. Para ello, se hace necesario realizar inversiones que garanticen la llegada de todos los recursos materiales necesarios, realizar cambios en ocasiones que en ocasiones afectan incluso a las infraestructuras y en muchos centros educativos. Por ejemplo, en los talleres, pues si queremos mujeres en los talleres, tendríamos que tener un vestuario para las mujeres, ¿no? Y, desde luego, esta educación en igualdad de oportunidades jamás será una realidad mediante la FP dual de este anteproyecto, que no satisface ni a la empresa, especialmente a los autónomos, ni a la comunidad educativa. FP dual. La formación dual ha de ser una opción voluntaria y efectiva en el decurso de los estudios académicos de la formación profesional reglada, es decir, un complemento formativo junto con la formación en centros de trabajo, que beneficie la formación del estudiante y un posible activo para el sector empresarial. El alumno puede y debe decidir si desea o no realizar la dual. La FP dual debe complementar la formación práctica recibida en los centros, adaptada a la casuística de los diferentes sectores productivos y acorde a los conocimientos adquiridos en su formación. Es decir, la FP dual debe garantizar no enseñar los fundamentos, sobre todo teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje del alumnado es muy heterogéneo. Hay que garantizar destrezas y conocimientos mínimos antes de acceder a un puesto de trabajo real. La empresa ha de poder evaluar el trabajo del alumno, pero es el tutor, junto con el resto del equipo docente, el que tiene que calificar y tener la última palabra, que para eso es el que está más tiempo con el alumno. De esta manera se garantizará que la relación empresa-alumnado es igual de transparente, objetiva y justa que la del profesorado-alumno, para evitar coacciones y chantajes. Hoy día no existe ningún estudio público ni privado que informe sobre cuántos alumnos que han estudiado la FP en modalidad dual están trabajando de lo que han estudiado, con la categoría profesional correspondiente a su titulación. Se han de crear mecanismos que
que controlen y adviertan de los abusos que puedan realizar mediante los convenios con empresas y activar bonificaciones para que sea más beneficioso para la empresa contratar, una vez finalizado el convenio, con el centro educativo que no hacerlo. Muchas empresas solo realizan convenios y no contratan nunca a nadie. Los currículums de los diferentes ciclos formativos serán confeccionados por funcionarios expertos en la materia, previamente consultados por los representantes sindicales, empresariales, asociaciones y toda la sociedad civil mediante consultas públicas y de forma transparente. Defendemos la opción de que los ciclos formativos sean de 2 años para grado medio y de 3 para grado superior, 2 en el instituto y 1 en la empresa, como hace, por ejemplo, la Escuela de Aprendices de SEAT. No hace falta irse muy lejos, ya que de manera general, con el formato actual de 2 años, es imposible poder cumplir con todo el currículum de grado superior. Sufrimos cada año como estudiantes vienen con un nivel más bajo de conocimientos básicos. Abandono escolar. Sacarse o no la ESO es un factor preponderante en la balanza del abandono prematuro. El exceso de rigidez había abocado a algunos jóvenes a los márgenes del sistema. Chavales que al final se encontraron fuera de la escuela, que no supo o no pudo ofrecerles alternativas. Demandaban haber podido elegir y equivocarse. El error no está permitido en nuestro sistema. Hay que potenciar y mejorar la coordinación institucional con políticas de inclusión que favorezcan la adaptación del alumnado diverso. Un cóctel de motivos empuja a demasiados alumnos españoles hacia el abismo educativo. Necesidades educativas especiales sin atender debidamente por falta de recursos materiales, formación del profesorado o prácticas adaptadas. La falta de acompañamiento individual por la Administración, en determinados casos por escasez de tiempo o por creer que ya estaba solucionado. La carencia de acompañamiento familiar, provocado por el desgaste continuado desde la educación primaria. La falta de orientación profesional de todos los niveles educativos. Los niños deben conocer en qué consisten todos los oficios y cuáles son sus trayectorias educativas. ¿Qué soluciones aportamos desde la asociación? Aumentar el número de profesionales en psicopedagogía, orientadores, trabajadores sociales, etcétera, en los centros para poder prestar una atención más individual y con más horas si fuese necesario, desde la primaria, según la edad y de forma paulatina, hasta ciclo formativo de grado medio incluido. Aumentar el personal en educación especial y las horas de acompañamiento del alumnado en la educación primaria y secundaria, si fuese necesario, para atender mejor las necesidades educativas especiales, TDA, DEA, dislexia, entre otras muchas. Más inversión en medios técnicos para realizar prácticas y actuación de la que se dispone en estos momentos, especialmente en aquellos casos en los que estos superan los 40 o 50 años de antigüedad. O sea, han de llegar las inversiones. Estamos trabajando con maquinaria de hace 40 y 50 años y queremos que vayan los alumnos a empresas a trabajar con máquinas actuales. Y las inversiones no es solo cuestión de que llegue la inversión, es que se invierta y que se gaste toda la cantidad íntegra, porque no vemos nada más que noticias de que se invierten miles de millones, pero luego ¿cuánto se gasta realmente? Bajar el ratio de alumnos para atender mejor al alumnado que más lo necesite en los ciclos formativos. En algunos casos sería suficiente con autorizar desdobles en determinados módulos. Mayor formación al equipo docente sobre diversidad del alumnado. Reducción de las horas que se dedican a papeleo y documentación para certificar la ISO 9001 y así poder usar la gran parte del horario para atender al alumnado, preparar clases, preparar material, etcétera. Eliminación de bebidas y alimentos con excesos de azúcares o sustancias estimulantes que provocan problemas de salud e incluso de comportamiento, aumentando paulatinamente propuestas más saludables en las cantinas de los centros educativos. Creación de charlas profesionales en educación primaria y secundaria a través del profesorado técnico y universitario para ir orientando al alumnado desde la niñez de una forma práctica. Creación de mecanismos y corredores que permitan migrar de una especialidad a otra sin haberla terminado, de una manera que permita la obtención del título del que se quiere ejercer. Con el sistema actual, el alumno está condenado a terminar su ciclo aunque se haya equivocado y acabará penalizando en el baremo de admisión de otro ciclo formativo. Flexibilizar
diversificar el currículum de la ESO e itinerarios, potenciar la tutoría de la formación profesional ampliando recursos, horas, fomentar la educación emocional en todas las etapas. Y bien, para ir terminando, aprovecho para comentar que es necesario de una vez por todas una ley de FP de consenso entre todos los partidos de esta Cámara. Especialmente la comunidad educativa de este país está muy cansada de que cada X años el partido que gobierna, sea del color que sea, saque adelante una ley de educación diferente sin el consenso real de la mayoría. Hace unas pocas semanas, en la Comisión de Trabajo, partidos tan distintos como pueden ser Vox, PDeCAT, PNV, Bildu, entre otros, votaron a favor de la igualdad de condiciones laborales y salariales de todo el profesorado de FP sin excepción, mientras este Gobierno votó en contra. Valoramos muy positiva la valentía de este Gobierno con la nueva ley de FP y la aplaudimos. Y sabemos que no es fácil. Nosotros, los docentes de FP, nos hemos sabido transformar en época de pandemia para hacer lo más difícil, que es enseñar la parte práctica de la formación profesional desde casa. Por ello, señorías, a ustedes corresponde decidir qué formación profesional quieren para su país. Nosotros, los docentes de todo el país, deseamos una FP potente, equitativa, justa, social, no discriminatoria y de futuro para nuestros estudiantes. Si ustedes también están de acuerdo, valoren todo lo que se ha dicho en esta intervención y tengan en cuenta la opinión de toda la comunidad educativa de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bondía, por